Hola, bienvenidos, bendiciones, saludos de su hermano, maestro y amigo José Montenegro, aquí nuevamente en esta sesión de la Escuela Bíblica Virtual de Casa de Oración Cristiana, considerando el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 24, prepárate ahí con tu Biblia en mano para continuar en el estudio. Siempre dispuestos con el corazón y la mente abierta a que la palabra de Dios nos instruya. Amado Dios, gracias por la oportunidad nuevamente de considerar tu palabra. Señor, ayúdanos a comprenderla, Dios, pero sobre todo a vivirla. Que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento y para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Comenzábamos con esta porción del Sermón del Monte de los Olivos, del versículo 42 al 44 de Mateo 24, porción que, como dijimos, no está en ninguno de los otros evangelios, así que es única de Mateo. Habíamos apenas puesto el pie en el umbral del texto y vamos a entonces prácticamente a iniciar en esta ocasión su estudio. Dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Siempre, como decíamos aquí, considerando que Jesús está hablando de su segunda venida. Entonces es en ese contexto en que tenemos que entender estas palabras que el Señor está compartiendo aquí en el Sermón del Monte de los Olivos con sus discípulos primariamente y luego con nosotros a través de su palabra inspirada que nos ha llegado hasta nuestros días. Entonces ya repasábamos en la ocasión anterior que el orden en que ocurrirán estos eventos escatológicos, estos eventos finales, será primero el rapto de la iglesia, donde los creyentes que estén en ese momento vivos serán llevados a la presencia del Señor, serán arrebatados al Señor. El Señor no viene a la tierra, sino que desde las nubes su iglesia es levantada, los muertos en Cristo resucitan primero y luego los que estén en ese momento vivos en el Señor serán llevados. Luego vienen los 7 años de la tribulación, la semana 70 de Daniel, y posteriormente entonces la segunda venida, en donde Cristo ejecuta juicio sobre sus enemigos en el Armagedón y luego se posesiona sobre el Monte de los Olivos en Jerusalén e inaugura el reino milenial. Ese orden de eventos ya lo repasábamos en la ocasión pasada. Entonces, desde ese punto de vista, decir que la iglesia está esperando el rapto. Nosotros, como miembros de la iglesia, hoy en día no estamos esperando ni al anticristo, ni la tribulación, ni la gran tribulación. Estamos esperando que Cristo venga por su iglesia. Ese es el rapto o arrebatamiento, que lo describe muy bien el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Te lo vuelvo a leer para que lo recuerdes. Por lo tanto, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor en el aire. Es decir, seremos llevados a la presencia del Señor, al cielo. Entonces, la iglesia está esperando el rapto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo nosotros como iglesia hoy en día? Estar atentos a las características de los últimos tiempos. Porque ciertamente las señales que Jesucristo expresa en este texto del Monte de los Olivos tienen que ver con su segunda venida. Pero hay muchas características de los hombres de los últimos tiempos que nos dicen que muy probablemente estamos viviendo en esos tiempos. No podemos ser categóricos porque nadie puede saber el día ni la hora del arrebatamiento y por tanto de la segunda venida. Pero hay características que nos pueden sugerir. Por ejemplo, 2 Timoteo 3, 1 al 5, habla de cuál será la característica que tendrán los seres humanos
que habitará en la tierra en los últimos tiempos antes que estas cosas acontezcan, antes que se dé todo el tema de la gran tribulación y todo aquello, y por tanto la segunda venida de Cristo. Y esto precedido 7 años antes por el arrebatamiento. Veamos cómo serían esos hombres de los últimos tiempos. Segunda Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Oye eso, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, es decir, que no tendrán control de sí mismos, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, actúan impulsivamente, infatuados, o sea, llenos de vanagloria, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Es decir, que estas características, dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, instruyendo a Timoteo, que se cuide de este tipo de personas, porque serán las que caracterizarán a los últimos tiempos, a los últimos tiempos. Y hoy en día, dime si no, esta lista que acabamos de leer, prácticamente retratan la sociedad actual. Volvemos a repetir, no tenemos forma de establecer que estamos en el último tiempo, que ya es mañana que viene la gran tribulación, que el arrebatamiento va a ocurrir, pero puede ser. El hecho es que las características de la sociedad actual está perfectamente retratada en este pasaje de 2 Timoteo 3, 1 al 5, que describe los hombres de los últimos tiempos. Puede ser que sea esto o puede ser que todavía no lo sea, pero lo que la iglesia debe estar atenta es a los tiempos, para discernir cuándo está próxima su arrebatamiento. No sabemos y nadie puede decir la fecha, pero debemos estar preparados en todo momento. Recuerda, ya lo hemos explicado, el principio de inminencia puede ocurrir en cualquier momento. Eso en cuanto a la iglesia, que está esperando el rapto. Pero el remanente de Israel, ese remanente que al final será salvo, y los gentiles que al no haber sido parte de la iglesia, sino que se convertirán por el ministerio de los dos testigos, de los 144,000, que no son parte del pueblo de Israel, pero que llegarán a creer en Cristo, quizás por el testimonio de algún creyente antes del arrebatamiento, algún familiar, lo que sea, esos gentiles que son no parte del pueblo de Israel, pero que creerán en Cristo durante la tribulación, ese grupo, el remanente de Israel y esos gentiles salvos durante la tribulación, ellos sí deberán estar durante el tiempo de la tribulación y de las persecuciones que van a sufrir, esperando la segunda venida de Cristo, porque esta ocurrirá 7 años después del arrebatamiento, transcurridos los 7 años de la tribulación, que es lo que hemos reiteradamente explicado en esta secuencia de eventos escatológicos, que es el consenso de muchos que creen o estudian la escatología y pueden establecer como nosotros que este es el orden en que se explica en la palabra. Entonces, ese remanente de Israel y esos gentiles que se convertirán durante la tribulación estarán esperando la segunda venida de Cristo. Entonces, ellos deben estar atentos a esas señales que en estos pasajes del Sermón del Monte de los Olivos, el Señor Jesús ha estado explicando, que están en todo este texto de Mateo 24, 3 al 24. Guerras, rumores de guerra, terremotos, la luna que se pone como sangre, el cielo que se oscurece o que se disminuye su intensidad de luz, meteoritos, que dice que estrellas que caerán de los cielos, probablemente meteoritos, como decimos, grandes cataclismos que describió Jesucristo en este sermón y que los hemos estudiado en su momento. Esas son las señales de su segunda venida. Entonces, ellos deberán estar atentos a estas señales. Hoy en día nosotros estamos pendientes de los últimos tiempos y sus características, que hemos aquí explicado algunas, para estar sabiendo que esa redención está próxima, en donde la iglesia será levantada de esta tierra. Pero no nos tocará a nosotros el vivir estos cataclismos de la tribulación, y peor lo de la gran tribulación, esa persecución que el anticristo montará contra el pueblo de Israel, y que esta población
perseguida, deberá en ese momento estar atento a esas señales de la segunda venida que vendrá, en la que vendrá Cristo y así literalmente a tomar posesión de la tierra y establecer su reino milenial. Esa secuencia es importante seguirla teniendo presente. Entonces dice Jesús, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ya eso en su momento lo explicamos. Solo el Padre reservó para su conocimiento el día y la hora. Porque nadie conoce el tiempo en que ocurrirá la segunda venida del Señor, solo el Padre. Ya lo hemos explicado a qué se refiere todo esto. Ahora, las señales que Jesús ha descrito en el Sermón del Monte, como ya acabábamos de mencionar, este Sermón del Monte de los Olivos, deben poner en expectativa permanente a los creyentes judíos de aquel tiempo acerca de su inminente venida. Creyentes judíos y también, como ya decíamos, posiblemente a creyentes gentiles, que habrán creído en Jesús durante ese tiempo de gran persecución, que no fueron parte de la iglesia, pero que se convirtieron durante ese periodo por, como decíamos, el misterio de los dos testigos o de los 144.000. Entonces, ellos sí deberán estar atentos a todas estas señales que han quedado aquí en la palabra de Dios, describiendo lo que va a ocurrir, los cataclismos que van a ocurrir en esta tierra antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y aquí dice Jesús, velad, pues, porque no sabéis a qué hora de venir el Señor. Y aquí usa el verbo griego mateo para describir la expresión que Jesús lanza a sus discípulos en ese momento ahí en el Monte de los Olivos. Dice velad, es decir, velen, estén en vela. Y ahí la palabra velad que se utiliza en el griego, en que está escrito el Evangelio de Mateo, es el verbo griego gregoreite, gregoreite. Gregoreite, dicho sea de paso, de ahí viene el nombre Gregorio. Gregorio sería como decir un velador, vaya, un watchman, como le decimos en buen panameño, un watchman, un gregoreite, eso sería Gregorio. Pero bueno, el verbo gregoreite, velad, en este caso, en el Evangelio de Mateo, está conjugado en presente imperativo, que implica mantenerse despierto, estar velando. Es decir, imperativo porque está dado como una orden y en un presente continuo. Es decir, manténganse velando, o sea, manténganse atentos, despiertos, no dormitando, no espiritualmente dormidos. Esa es la orden del Señor Jesús para los creyentes de ese tiempo, esos creyentes judíos, esos creyentes gentiles que estarán atravesando el tiempo de persecución, de la tribulación de esos 7 años, que deben estar atentos a esas señales que Él ya les ha descrito, porque les van a dar a entender qué tan cerca está esa segunda venida. Y la demanda de velar aquí implica, por un lado, de aquellas personas que son llamadas a velar, implica la seguridad de que el Señor viene. O sea, deben hacerlo porque en su corazón está la seguridad de que el Señor Jesús, el Mesías, viene para establecer su reino, el reino de Dios en la tierra. Así como el deseo, también debe estar en su corazón el deseo de que lo haga cuanto antes. O sea, no solamente van a estar velando porque no tienen más nada que hacer, sino porque desean que Cristo venga. Desean que Cristo venga y están seguros de que sí va a ser. Por eso dice en segunda de Pedro 3, 12 al 13, dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Esperando y apresurando. Esa es la actitud, estar como quien dice deseándolo, que eso ocurra prontamente. En Apocalipsis 22, tanto en el 17 como el 20, también hay expresiones similares. Dice Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Es decir, el Espíritu Santo que está en este momento aquí en la tierra, en conjunto con la iglesia, que es la esposa, desean que el Señor venga. Obviamente, en el caso nuestro, como parte de la iglesia, que venga por su iglesia en el arrebatamiento. Pero también en los que estén en el tiempo de la tribulación, deseando que Él venga ya a tomar posesión de su reino en la tierra. Dice el 20, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Es decir, que el propio Espíritu Santo que inspira al apóstol Juan
a escribir el Apocalipsis, él mismo clama para que el Hijo ya venga y tome posesión de su reino. Entonces, el deseo de todo creyente, ya sea en el caso nuestro como iglesia, que deseamos que Él venga por su iglesia en el arrebatamiento, o los que hayan creído durante la tribulación y estén presentes en ese tiempo, el deseo de todos es ese encuentro con Jesús. En el caso nuestro, en el arrebatamiento en los cielos; en el caso de ellos, cuando Cristo se posesione en Jerusalén y tome posesión del reino, y entonces ellos entren a gozar del mismo. Ahora, esa actitud de velar, deseando ese encuentro con el Señor, yo la comparo con la actitud de ese niño que está ansioso al regreso de su padre o de su madre. No sé si ustedes habrán tenido la experiencia, pero yo sí lo recuerdo de niño. Mi papá era maestro y yo recuerdo antes de yo entrar a primer grado, en mi caso allá en el campo no había kindergarten, nosotros entrábamos directo a los 6 años a primer grado. Y yo recuerdo cuando yo tendría como 5 años, anhelando que mi papá llegara de dar clases, y mi mamá cosiendo en una máquina Singer, que recuerdo que siempre pasaba cosiendo, siempre ella cosía para personas que le pagaban para que le hiciera sus vestidos. Siempre la recuerdo cosiendo y yo ahí sentado en el piso jugando y preguntándole a mi madre: ¿ya viene papá? Y ella: no, ya falta poco. Y al ratito: ya viene mi papá. Me recuerdo ese anhelo, esa ansiedad, porque mi papá llegaba y me cogía en los brazos, me echaba cuentos, jugaba conmigo. Definitivamente que era un anhelo el que yo tenía de que mi papá llegara. Así debiera estar todo creyente, anhelando cada momento que venga el Señor Jesús, en este caso por su iglesia en el arrebatamiento, o mucho más los que estén creyendo durante la tribulación, porque es el que les va a traer la liberación en ese tiempo tan difícil. Ese anhelo de estar con el Señor, como dicen las palabras de Apocalipsis 22. Esa debe ser nuestra actitud para con el regreso del Señor. Y es que los creyentes de todos los tiempos somos llamados a velar, no solamente los de los últimos tiempos, todos somos llamados a tener esa actitud de velar. Y eso implica vivir siempre pendiente de hacer la voluntad de Dios. O sea, velar no es solamente estar ahí sentado mirando para el cielo. No, el estar velando implica la idea de que yo voy a estar viviendo consono con esa fe que tengo, con ese anhelo que tengo de agradarle a Él, de hacer su voluntad, de obedecerle a Él. Entonces, el hecho de estar velando no solamente es que nos vamos a sentar a mirar al cielo. Los mismos ángeles que vieron a los discípulos anhelantes mirando al Señor mientras se iba, le dijeron: ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Así como Él se fue, Él va a venir, pero como con esa expresión de que están aquí haciendo, en qué se van a quedar aquí esperando hasta que Él venga dentro de 2000 años o 3000. No, 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 no. La actitud a lo que esta frase de los ángeles anima a los apóstoles en ese momento, allá en el libro de Hechos, es a que ya, está muy bien, lo vieron irse, pero ahora hay que hacer lo que Él les mandó a hacer, que tenían que llevar la gran comisión hasta lo último de la tierra. Entonces, el estar velando no implica solamente una actitud pasiva, sino una actitud precisamente proactiva, intencional, de hacer la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses 5, 4 al 6 dice: Primera Tesalonicenses 5, 4 al 6. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, sino vamos a andar en cosas malas, sino en cosas correctas, cosas de la luz. El 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, y tengamos una vida sobria, una vida sana, una vida santa, precisamente agradando a Dios en nuestro hablar, pensar y actuar. Y en 2 de Pedro 3, 11 al 12 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Es decir, la manera de vivir del creyente que vela es una vida santa, una vida que agrada a Dios en sus acciones, no de contemplación como los monjes allá encerrados en un monasterio, no, una vida que trabaja, que labora, que participa en las decisiones de la sociedad, que cría a sus hijos, que estudia, que se involucra en la ciencia, que se involucra en todos los quehaceres políticos, sociales, pero de una forma que busca agradar a Dios.
Esa es la clave, que en todo lo que hagamos busquemos agradar a Dios, pero en la vida práctica. En 1 Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, cuando Jesús venga, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, ¿lo ves? La idea es que cuando Cristo venga no nos sorprenda una actitud o una actividad que nos avergüence, sino que cuando Él venga nos sintamos regocijados y que Él se pueda sentir, Él, orgulloso de nosotros, de que estamos siéndole fiel, como decía Dios de Job, que le decía al mismo Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, el Dios, imagínate, orgulloso de un hombre como Job por su testimonio. Así que ese implica el velar. No es solamente estar en un estado contemplativo, sino que nuestra vida diaria sea realmente una vida que refleje esa actitud de anhelo por el Señor en la vida práctica, en la vida práctica. Y es que uno tiene que decidir cuál es su actitud hacia Cristo ahora. Es decir, aquí y ahora es cuando tenemos que decidir qué actitud voy a tener con respecto a Cristo. Es decir, no esperar a cuando Él venga, entonces me decido. No, debemos tener esa decisión tomada ahora porque cuando Él regrese ya será demasiado tarde. Cuando Él regrese ya no hay tiempo para más, para tomar otra decisión. Lamentablemente hay mucha gente que dice, bueno, yo voy a considerar esto de aceptar a Cristo cuando ya esté viejo, cuando ya me hayan pasado estas pasiones juveniles, porque yo ahorita mismo yo quiero vivir mi vida, quiero disfrutar mi vida. Pero ¿quién te dice que vas a llegar a viejo? Nadie sabe siquiera si va a estar vivo el día de mañana. Por tanto, no debemos dejar pasar el día de salvación. Es hoy. Es decir, todos tenemos que tomar decisión por Cristo hoy. Cuando dejamos pasar las cosas para más adelante, cuando procrastinamos en cuanto a nuestras decisiones, puede ser demasiado tarde. Por eso, como dice aquí, uno tiene que decir cuál es su actitud hacia Cristo aquí y ahora. Ahora, Jesús compartió varias parábolas sobre la importancia de velar a la espera de su regreso. Fíjate que esto es tan importante, esta actitud de estar pendiente de él, y ya explicamos lo que esto significa, que no es solamente un velar contemplativo, sino un velar que implica la vida, la actitud consona con su voluntad en el día a día, en lo que sea que hagamos. Bueno, Jesús consideró que esto era tan importante que explicó varias parábolas o expuso varias parábolas para que esta verdad quedara bien cimentada en nuestros corazones. Mira aquí los ejemplos que te comparto. La parábola del portero, que está en Marcos 13, 34 al 37. No la vamos a leer, puedes leerla con calma posteriormente, que está ahí a la puerta esperando que venga su Señor. Marcos 13, 34 al 37. También está la parábola del padre de familia, que tiene que velar por su casa, que la vamos a ver aquí en Mateo 24, 43, que no va a dejar que el ladrón se lleve lo que tiene, la estudiamos ya, y es la parábola del padre de familia. También está la parábola de los dos siervos, que esa la vamos a ver más adelante, Mateo 24, 45 al 51, que se les asigna el cuidado de toda la hacienda de su señor y uno actúa correctamente sabiendo que el Señor puede venir en cualquier momento y el otro, como piensa que no va a venir nunca o quizás quién sabe cuándo, actúa de una forma inadecuada. La parábola de los dos siervos. Y la parábola de las 10 vírgenes, que la veremos más adelante en Mateo 25. 1 al 13, tú la recuerdas, que debían estar con su aceite preparado porque no sabían a qué hora vendría el esposo. Es decir, que tienen que estar en todo momento velando. O la parábola de los talentos, que la veremos también en Mateo 25, 14 al 30. Todas estas parábolas enseñan la misma verdad, la importancia de velar ante la inminente venida del Señor. Para nosotros, como iglesia, eso representa estar pendientes de la voluntad de Dios en todo momento, sabiendo que su retorno por su iglesia en el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. Pero para las personas del tiempo de la gran tribulación, ese remanente de Israel, o como decía algunos gentiles que puedan ser salvos en ese tiempo,
representa estar pendiente de la segunda venida, de que cuando Cristo venga ya a posesionarse y establecer su reino milenial. Pero la verdad fundamental de estar pendiente de su regreso es tan relevante que Jesucristo por lo menos utilizó 5 parábolas para reafirmarla en el corazón de sus discípulos. Así que haríamos bien en tenerlo nosotros muy presente y vivir cónsonos con esa verdad. Dice entonces, entrando en una de estas parábolas que acabamos de mencionar, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese en qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Esta perfectamente clara es la parábola del padre de familia, que como decíamos es una de las que utiliza el Señor Jesús para reafirmar la verdad de que es importante estar pendiente de su segunda venida, estar velando. Y es que la venida del Señor es frecuentemente comparada en la Biblia con la visita de un ladrón. Fíjate qué curioso, ¿no? Uno diría que es lo que menos se parece al Señor Jesús, un ladrón, pero no es tanto la imagen del ladrón, sino de cómo actúa el ladrón. Entonces ahí tú vas a ver en Mateo 24, 43 al 44, que es el pasaje que estamos aquí mencionando, donde se ve cómo el Señor Jesús establece el ejemplo de un ladrón que viene a robar la casa como una figura de lo importante que estar velando, porque él puede venir así súbitamente como un ladrón que viene a asaltar una casa. O en Primera Tesalonicenses 5, 2 al 4, que dice, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Lo ves? El Señor vendrá como ladrón en la noche. Dice el 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Lo ves? De súbito va a venir como viene el ladrón en la noche, que no avisa. O en 2 de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Lo ves? Nuevamente, la misma expresión. O en Apocalipsis 3:3 dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nuevamente, la misma imagen. Y en Apocalipsis 16:15 dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. ¿Lo ves? Es interesante cómo esta figura de lo súbito que ataca el ladrón, que asalta la casa, el negocio, la vida, es utilizada no por el tema del ladrón, obviamente, sino por la acción de lo súbito, que es lo inesperado que es, para explicarnos que tenemos que estar siempre pendientes de que el Señor puede venir en cualquier momento, en este caso nosotros, para el tiempo del arrebatamiento. Pero recordemos, Él está aquí en el contexto de la segunda venida y es ahí donde debemos enfocar en la enseñanza de este pasaje en particular. Pero nos sirve a nosotros que estamos a la espera de que el Señor pueda venir por nosotros en cualquier momento para igualmente estar velando pendiente de su venida. Ahora, con respecto a esto de que si ¿por qué Jesús usa la figura del ladrón para enseñar de su venida y todo demás? Recuerda que no todos los elementos de las parábolas deben ser interpretados, que solo hay que extraer de las mismas la verdad que se desea ilustrar. Eso es lo que tenemos que enfocar en una parábola. No hay que agarrar cada detallito de la parábola para darle una interpretación, porque ahí sí nos podemos ir por las ramas y perdernos. Entonces, aquí lo importante es extraer esta verdad, que la venida del Señor va a ser de forma súbita. Y en ese sentido, la ilustración del ladrón resalta lo impredecible que es el evento, es decir, lo impredecible que es la venida de un ladrón, el carácter repentino, porque ellos vienen así, súbito, a ser asaltados. No sé quién ha tenido esa mala experiencia. Yo, gracias a Dios, en vivo no lo he vivido, pero sí he visto que me han robado, por ejemplo, un equipo de un auto o en más de una ocasión, pero no personalmente. Pero sí son eventos repentinos que no vamos a estar preparados si nos descuidamos. Y el peligro está desapercibido precisamente. Lo peligroso que es estar descuidando nuestras vidas y descuidando nuestros bienes, porque el ladrón puede venir en cualquier momento. Entonces, igual, lo peligroso está desapercibido desde el punto de vista espiritual, descuidando nuestra vida espiritual
y que esa venida del Señor nos sorprenda. Y la gran pérdida, porque hay una gran pérdida que será consecuente de ese descuido. Entonces, en este sentido, la ilustración del ladrón resalta eso, lo impredecible que es el evento, la venida de Cristo es impredecible, va a ser de forma repentina como ataque al ladrón. Es muy peligroso estar desapercibido de que Cristo va a venir y andar viviendo la vida loca y Él nos sorprenda en una situación descuidada y vamos a sufrir gran pérdida. Te dejo esa reflexión por ahora y hasta la próxima ocasión. Que el Señor te bendiga.